En esta clase vamos a hablar de asma. El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Causa un alto número de consultas en guardia, hospitalizaciones y ausentismo escolar, por lo que se la considera la principal causa de muerte y mortalidad pediátrica. 300 millones de personas en el mundo padecen asma, con la mayor prevalencia en pediatría. La prevalencia en el mundo se encuentra en aumento, con variaciones regionales. Esto podría estar relacionado a cambios en el modo de vida, en la dieta, en la exposición a alérgenos y a contaminantes ambientales, e infecciones virales en etapas tempranas de la vida. Según el estudio ISAC, un estudio internacional sobre asma y enfermedades alérgicas en niños, la Argentina presenta una prevalencia intermedia, con una frecuencia del 16% entre los niños de 6 a 7 años y del 10% en los de 13 a 14. En Argentina mueren 400 personas al año por asma. La mortalidad pediátrica es baja, siendo algo mayor en adolescentes. Es muy importante recordar que los costos en el tratamiento controlador son inferiores a los costos del tratamiento de las crisis. El asma es una enfermedad heterogénea, caracterizada principalmente por la inflamación crónica de las vías aéreas. Se define sobre la base de los antecedentes de síntomas como sibilancias, dificultad para respirar, opresión torácica y tos, que varían con el tiempo y en intensidad. Asociado esto con una limitación variable del flujo aéreo respiratorio, que revierte en forma espontánea o por la acción de drogas broncodilatadoras. Como ven, en esta extensa definición se incluyen las características fisiopatológicas de la enfermedad, características clínicas y del funcional respiratorio. Los mecanismos fisiopatogénicos característicos son la inflamación crónica de la vía aérea, que es persistente y se encuentra presente incluso cuando el paciente está asintomático. En la mayoría de los casos es de tipo eosinofílica. La obstrucción de la vía aérea, que se debe a la contracción del músculo liso bronquial, el edema e hipersecreción mucosa y en algunos casos, sobre todo en pacientes mayores, a la remodelación de la vía aérea. La hiperreactividad bronquial consiste en el estrechamiento de las vías respiratorias en respuesta a distintos estímulos, lo que conduce a la aparición de síntomas respiratorios. Este estrechamiento no es fijo y puede revertirse espontáneamente o con el uso de drogas broncodilatadoras, siendo esta una de las principales características del asma. La causa del asma no se encuentra aún claramente establecida. Se cree que intervienen factores genéticos que interactúan con factores medioambientales, sobre todo en etapas tempranas de la vida, predisponiendo al desarrollo de esta enfermedad. Distintos genes han sido identificados asociados a determinadas características clínicas de los pacientes asmáticos, relacionadas a la respuesta a los tratamientos broncodilatadores, respuesta a drogas antiinflamatorias, entre otras. Estos genes podrían tener un rol en la etiopatogenia de la enfermedad. Las personas obesas tienen mayor probabilidad de presentar asma y esto podría deberse a las características proinflamatorias de esta patología. La distribución por sexo del asma es más frecuente en varones en edad pediátrica y la probabilidad de remisión es mayor en este grupo. Mujeres suelen tener mayor gravedad con incremento de la prevalencia en la adolescencia y la adultez. Esto podría estar relacionado con las diferencias en el calibre de la vía aérea a lo largo de la vida en ambos sexos. La sensibilización a alérgenos inhalatorios o alimentarios en etapas tempranas de la vida podría estar vinculada al desarrollo del asma. Las infecciones virales en etapas tempranas de la vida podrían ser un factor desencadenante de la enfermedad en individuos predispuestos. Se han asociado a las sibilancias por rinovirus en etapas tempranas de la vida con el desarrollo posterior de asma. Esto podría ser más un marcador de la enfermedad que un factor causal en sí. La exposición intraútero y postnatal al humo del cigarrillo, la exposición a contaminantes ambientales, productos de la combustión, intrahogareña y extrahogareña, y algunos factores dietarios como el déficit de vitamina D han sido también asociados al desarrollo de esta enfermedad. En esta imagen simplificada de la respuesta inflamatoria, podemos observar dos etapas de la misma. Una etapa temprana, en donde el mastocito sensibilizado previamente
se une al alérgeno a través de su unión mediante la inmunoglobulina E. Esto lleva a la degranulación del mastocito, la liberación de citoquinas proinflamatorias como la histamina, prostaglandinas y leucotrienos, que van a conducir a la vasodilatación, la broncoconstricción y la secreción mucosa en la vía aérea. En una segunda etapa, tardía, tanto el mastocito como los linfocitos Th2 liberan factor activador de plaquetas, interleuquina 4, 5, factor estimulador de colonias, factor de necrosis tumoral alfa, que van a promover el reclutamiento en la vía aérea de células inflamatorias como eosinófilos y neutrófilos, favoreciendo su adhesión endotelial, la migración y la activación leucocitaria. En pediatría, el diagnóstico de asma es esencialmente clínico y se basa en la identificación de niños con una historia clínica característica. La forma de presentación, como fue aclarado en la definición, es heterogénea. Si bien la mayor parte de los casos comienza en la edad pediátrica, también puede presentarse en la adolescencia y la vida adulta. Las manifestaciones clínicas también son variables, desde crisis episódicas de dificultad respiratoria, tos, sibilancias y opresión torácica, hasta síntomas persistentes como la tos crónica. Algunos casos pueden presentarse con infecciones respiratorias recurrentes como bronquitis o neumonías recurrentes. Los síntomas son la tos, sibilancias, opresión torácica y dificultad respiratoria, que están asociados a una limitación variable del flujo aéreo. Los síntomas ocurren muchas veces en contextos clínicos característicos o gatillados por diferentes desencadenantes que contribuyen al diagnóstico. Entonces, los síntomas pueden aparecer o empeorar en las siguientes situaciones: durante la noche, sobre todo en la madrugada, durante el ejercicio, la risa o el llanto, ante la exposición al humo del cigarrillo o irritantes inhalatorios, en ambientes húmedos o con polvo, al respirar aire frío, en presencia de animales domésticos, ante determinadas emociones o estrés, o respetando un patrón estacional de los síntomas. La mejoría o resolución de los mismos con el tratamiento broncodilatador también es una característica significativa de la enfermedad. La historia familiar de asma y atopía es otro factor que contribuye al diagnóstico, así como también la presencia en el paciente de rinitis alérgica, eczema atópico o alergias alimentarias. Muchas veces el diagnóstico puede ser difícil de realizar, sobre todo en niños en edad preescolar, por la variedad de diagnósticos diferenciales que pueden presentar los pacientes con sibilancias recurrentes a esta edad. En Estados Unidos, en 1980, se desarrolló un importante estudio de cohorte que reclutó a más de 1.000 recién nacidos vivos y cuyo objetivo fue seguirlos a lo largo de los años y determinar, entre los niños que desarrollaban sibilancias recurrentes, cuáles persistían con las mismas más allá de los 6 y 13 años de edad. En base a esto, identificaron factores de riesgo que podían predecir esta evolución. Así se desarrolló el API, o índice predictor de asma, que se aplica en niños menores de 3 años que hayan tenido 3 o más episodios de sibilancia. Con un criterio mayor o 2 criterios menores, el API es positivo y la probabilidad de que este paciente tenga asma es de un 76%. Dentro de los criterios mayores encontramos el antecedente de asma en los padres o la dermatitis atópica en el niño, y dentro de los menores, la rinitis alérgica, la eosinofilia mayor al 4% y la sibilancia fuera de las infecciones virales. Más adelante se agregaron al API la sensibilización a aeroalérgenos como criterio mayor y las alergias alimentarias a los criterios menores. Si bien este índice presenta una alta especificidad, la sensibilidad es baja, por lo que un API negativo no descarta la posibilidad de tener asma. Fuera de las exacerbaciones, el examen físico debería ser normal. Algunos pacientes con asma grave pueden presentar aumento del diámetro anteroposterior del tórax y una ligera disminución de la elasticidad torácica. Los estudios solicitados de rutina son la radiografía de tórax y la espirometría. La radiografía de tórax se solicita inicialmente para descartar otras patologías, malformaciones, adenomegalias mediastinales, cardiomegalia o lesiones del parénquima pulmonar.
Generalmente son normales. Pueden presentar hiperinsuflación marcada en pacientes con asma grave y patrón canalicular parailiar. No deben ser solicitadas en cada exacerbación a no ser que se sospechen complicaciones. La espirometría es el estudio generalmente utilizado para confirmar la enfermedad, donde podremos observar objetivamente la hiperreactividad de la vía aérea. Es un estudio que la mayoría de los niños mayores de 5 años pueden realizar, con entrenamiento previo. La imagen característica que vamos a buscar es la curva flujo-volumen con convexidad hacia los ejes, morfología compatible con obstrucción de la vía aérea. La modificación de la misma ya sin convexidad o con convexidad leve luego de aplicado el broncodilatador es característico de esta enfermedad. Dentro de los valores espirométricos, un cambio del 12 al 15% en el volumen expiratorio forzado del primer segundo luego de la aplicación del broncodilatador se considera significativo y casi patognomónico del asma. El hemograma, si bien no es un estudio que se pida de rutina, puede orientar al diagnóstico con la presencia de eosinófilos en sangre, lo cual no es específico para el diagnóstico ya que puede estar presente en otras patologías. Las pruebas de broncoprovocación son solicitadas en pacientes con síntomas inespecíficos o atípicos de asma, en los que la clínica y la espirometría no son suficientes para realizar el diagnóstico. Estas pruebas, como por ejemplo la broncoprovocación con el ejercicio y las nebulizaciones con metacolina, buscan desencadenar obstrucción de la vía aérea en pacientes hiperreactivos y registrar esa obstrucción y su respuesta broncodilatadora en la espirometría del paciente. Los valores de inmunoglobulina E pueden estar elevados en pacientes con asma alérgica. Sus valores no se correlacionan con la severidad del asma. Las pruebas RAS y los prick test son estudios que buscan la sensibilización específica a determinados alérgenos en sangre y en piel respectivamente. Son estudios realizados por especialistas en alergia. Los resultados de las pruebas cutáneas deben ser interpretados con precaución en menores de 2 años, ya que pueden arrojar falsos positivos y negativos. La fracción de óxido nítrico exhalado puede utilizarse para evaluar el grado de inflamación eosinofílica en la vía aérea y orienta al diagnóstico, pero no lo confirma. Predice la respuesta al corticoide inhalado y orienta a detectar una mala adherencia al tratamiento. El esputo inducido también evalúa el número de eosinófilos en esputo y puede confirmar la presencia de este tipo de inflamación. Suelen utilizarse en adultos. La tomografía de tórax para descartar otras patologías o complicaciones en estos pacientes suele solicitarse en pacientes con asma grave o asma de difícil control. Como pueden ver, la lista de diagnósticos diferenciales es amplia. Algunos hallazgos dentro de la historia clínica, dentro del examen físico o en base a investigaciones en el paciente pueden sugerirnos diagnósticos alternativos. Por ejemplo, los síntomas desde el nacimiento pueden estar presentes, por ejemplo, en pacientes con enfermedad por membrana hialina o enfermedades pulmonares intersticiales o en malformaciones pulmonares o de la vía aérea. Las sibilancias asociadas a la alimentación o a vómitos pueden estar presentes en pacientes con trastornos deglutorios o enfermedades por reflujo de gastroesofágico o fístulas traqueosofágicas. Aquellos pacientes que presenten esteatorrea, podemos pensar en algún síndrome malabsortivo que puede estar asociado, por ejemplo, a la enfermedad fibroquística. El estridor puede estar presente en pacientes con malformaciones de la vía aérea o cuerpos extraños dentro de la misma o tumores comprimiéndola. Dentro del examen físico, el retraso de crecimiento puede estar presente en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como la enfermedad pulmonar crónica posviral, la fibrosis quística o pacientes con inmunodeficiencias o cardiopatías, al igual que la presencia del soplo, que puede estar asociado a cardiopatías. El hipocratismo digital o el tórax rígido, generalmente presentes en enfermedades pulmonares crónicas que cursan con hipoxemia crónica y daño parenquimatoso o de la vía aérea con fibrosis y alteración de la elasticidad torácica. Los signos pulmonares unilaterales pueden estar presentes en pacientes con cuerpos extraños dentro de la vía aérea, en tuberculosis, en malformaciones o en secuelas pulmonares de infecciones previas. La ausencia de reversibilidad con broncodilatadores no es característica en los pacientes asmáticos y hallazgos radiológicos pulmonares focales o persistentes que pueden estar presentes en pacientes con patología focal como infecciones como la tuberculosis, cuerpos extraños o malformación.